Hola, gente hermosa y preciosa. Primer video del 2026. Y no hay mejor forma de empezar el año y tratar de revivir a este muerto que es mi canal que hablando de una serie del 2025. ¡Pendejo! ¿Y de qué serie? Pues obviamente la serie de Migajas y Cake. Digo, Fiona y Cake. Ya supongo que todos conocen este spin-off de Hora de Aventura. Y si no conocen qué es un spin-off, no chingue, deje el TikTok y busque un libro. Pero si tu problema es que no sabes quién rayos son Fiona y Cake, básicamente surgieron de un pequeño fanfic dentro del propio mundo de Hora de Aventura, creado por el Rey Helado, quien, como buen escritor de historias, no tuvo mejor idea que prácticamente calcar las aventuras de Finn y Jake, pero con los géneros invertidos. O sea, creó un fanfic Gameberder, y donde al parecer algún escritor en serio se le subió la sangre a otras áreas al crear estos episodios. Porque digamos que jugaban con la fina línea entre el adulto y el toque para niños. Ya saben, como esas historias de Wattpad donde los personajes infantiles se comportan como adultos calenturientos. Fiona y Cake, cuando salieron oficialmente como una serie propia en el 2023, los fans ansiaban esa serie como agua de mayo, ya que tras un largo tiempo, por fin tendríamos un nuevo producto de Hora de Aventura, yéndoles sorpresivamente bien, para hacer una serie con solo 10 episodios en su primera temporada, la cual se enfocaba en cómo Simon, tras los acontecimientos de la serie original, seguía tratando de recuperar a Betty, donde obviamente falló estrepitosamente, cayendo en una tremenda depresión. Y como ya estaba empezando a jugar con fuerzas oscuras, accidentalmente saca a Fiona y a Cake de su cabeza. Y a ver, hay algo que debo aclarar antes. El mundo de Fiona, al ser parte de la cabeza del Rey Helado, cuando este perdió su magia, de igual forma también lo hizo el mundo de Fiona, volviéndose lo más normal y aburrido posible. Y digamos que Fiona es una horrible empleada y solo sueña con vivir aventuras mágicas, donde, por una serie de acontecimientos, tras salir de la cabeza de Simon, Prismo, el dios de los deseos, revela que en realidad su mundo sí existe y jamás fue imaginario, solo que como crear universos por sí mismo es algo ilegal, usó la cabeza del Rey Helado como una especie de disco duro. Pero a la hora de ser perseguidos al descubrirse la ilegalidad, Simon, Fiona y Cake tienen que recorrer distintos mundos para tratar de encontrar otra corona mágica y regresar su mundo a la normalidad. Ya a primera vista se nota por qué al público le dio tan buen recibimiento a la serie. Partía con una primicia interesante, tocaba el tema del multiverso, algo que ya habíamos visto en episodios oficiales de la serie, pero jamás se profundizó en eso. Y de paso, le dieron un foco principal a unos personajes que la serie había dejado un poco incompletos. Por ejemplo, Simon, que su viaje era sobre dejar ir a Betty, y Fiona, el aceptar su mundo tal como es, y no tratar de cambiarlo a algo que a ella le gustaría. Cuando anunciaron su segunda temporada, donde en lugar de Simon, la maga cazadora sería la otra protagonista, los fans estallaron apenas salió el primer tráiler, y que a lo largo de cada semana, la opinión general se volvió un sube y baja con cada nuevo episodio. Pero he aquí la pregunta, ¿la segunda temporada de Fiona y Cake es peor que la primera? ¿O realmente llegó a cumplir sus expectativas y llegó a superar a la mismísima Hora de Aventura, tocando temas como el amor, la aceptación, comprensión e incluso la depresión? A ver, ¿cómo empezamos esta historia? La temporada se ubica unos meses del final de la primera temporada, donde, al parecer, todos han logrado algo con su vida. Todos, excepto Fiona, tanto que hasta Cake ya tiene su propio apartamento y le coquetea de una manera muy extrañamente curvilínea. Furros. Y sus amigos, Marshall y el Chicle, piensan hacer un negocio de pastelería llamado El Punto Dulce, mientras que a Fiona no dejan de repetirle una y otra vez que la despidieron de todos los trabajos posibles de la ciudad, siendo básicamente una perdedora en toda regla. Y bueno, la trama por su parte es conseguir dinero para comprarle los terrenos a la pesada de la reina de U,
ya que ellos, sin notarlo, construyeron el punto dulce en su propiedad, donde en lugar de hacer lo lógico como denunciarla por retención de bienes ajenos, llevarse sus cosas y buscar otro sitio, algo más irónico cuando lleguemos al final, mejor tengamos la clásica trama de reunir fondos. Y del otro lado, tenemos la trama realmente interesante, o sea, la trama de la maga cazadora, quien trata de salvarle la vida a Finn, quien resultó mágicamente envenenado cuando cayó sobre el corazón del bosque en la temporada 1, el cual es la fuente de la magia de todos los magos verdes. Pero cuando esta trata de hacer una muestra para hacer un antídoto, el corazón, que en realidad era una pobre bestia mágica encarcelada desde hace milenios por los codiciosos magos, al quedar medio muerta, es absorbida y llevada a una especie de plano interdimensional que conecta todos los universos, donde de paso perdió la muestra y partes de su cuerpo quedaron dispersadas por distintas dimensiones, como por ejemplo el mundo vampiro, uno acuático, uno espacial, el de bebés, fin de la granja y por último, como no, el de la migajera. ¿Y por qué la estoy llamando migajera? Ni bien empieza la trama de recolectar dinero, Fiona, quien al principio parecía súper enfocada en ayudar, como planeando dónde podrían hacer la colecta o qué ofrecerían, incluso pidiéndole ayuda al Hunter, donde por cierto, 10 de 10 este hombre, ya verán la razón. Fiona, al encontrarse con su ex, o sea, el DJ Flama, es como si el cerebro se le reiniciara y solo pensara en conseguir su caliente y gordo pic, llegando al punto de obsesionar malsanamente con él, aun cuando literalmente está saliendo con su copia de color verde. No quiero robar diálogos, pero... ¡O sea, amiga! ¡Rompió contigo por mensaje de texto! ¡Ya por ahí empezamos mal! Segundo, Fiona, tienes a tu alcance a este musculoso, honrado, dispuesto a siempre ayudarte y que genuinamente le gustas y no lo aprovechas. Literalmente es como encontrarte un maletín lleno de dólares en la calle e ignorarlo para perseguir un centavo. Es que este muchacho me llena de tanto orgullo que cuando ella, totalmente despechada, borracha y peligrosamente a punto de acostarse con cualquiera con tal de una pizca de cariño, Hunter solo la calma y jamás la rechaza. Solo le dice que lo haga cuando esté 100% consciente de sus acciones. No sé ustedes, pero para mí, eso es un verdadero hombre. Que llegados a este punto, debo decirlo. ¿Cuál de los escritores tenía un calorón cuando escribió esta temporada? Porque, en serio, en la temporada 1 teníamos algunos chistes subidos de tono, pero no eran ni tan bestias ni jugaban directamente con el doble sentido. Pero aquí, directamente ni tan chistes son. Básicamente son solo insinuaciones sexuales una tras otra. Entiendo que es una serie para Adult Swim, pero cayeron en lo básico de lo básico. Porque o encueramos a Fiona o a otro personaje en pantalla lo suficientemente explícito para hacerte mínimo 3 carpetas que digan tarea de la universidad, o directamente mostramos o hacemos alusión directa al acto del delicioso. Comedia adulta, supongo. Y bueno, la maga cazadora aterrizó en el mundo de Fiona, mientras ella lloraba porque el Brian no le paraba bola. A diferencia de la migajera, la maga tiene sus prioridades bien claras, o sea, salvar a Finn. Pero como no tiene una forma de conectar con el corazón del bosque de este mundo para volver al suyo, necesita buscar un medio que la lleve a ese espacio interdimensional nuevamente, siendo prácticamente obligada a recurrir a la migajera y a Cake, mientras de paso va descubriendo nuevas habilidades. Y otra vez debo contar algo que honestamente se me hizo muy pesado esta temporada, y es que prácticamente la misma avanza a pasos de bebé, mientras saltamos como ranas de una trama a otra sin descanso. Tenemos la trama de Marshall con su madre, tenemos la de Hunter que trata de ayudar a Fiona pero es como el aire, existe y sirve, pero no le paramos bola. Cake con sus problemas amorosos, Finn en coma y como la dulce princesa, Simon y Marceline tratan de ayudarle, poniéndole en cada ocasión un pie en la tumba cada vez más rápido. Y por último, la migajera tratando de robarle el novio a su contraparte, con la cual irónicamente tiene súper química,
que sospecho que eso del planeta Venus y donde tenían que competir dándose amor mientras una estatua de Venus estaba a punto de emocionarse viéndolas y el casi beso que parecía que se darían, supongo que spoileaban muy fuertemente quién ganaría el corazón de Fiona. Tantas eran las tramas que sentí innecesarias o que podrían haber sido reducidas, que las verdaderas tramas apenas avanzan y algunos capítulos se sienten relleno, salvando a lo mucho 7 u 8 minutos de los mismos, y donde no es hasta que llegamos a los 3 últimos episodios de la serie que recuerda: ¡ah, sí, cierto! Que tenemos una historia que contar. Para no hacerles larga la historia, y resumiéndoles prácticamente 4 episodios, cuando el búho cósmico es ordenado a darle un sueño fatal a Finn, que para quienes no recuerden la serie, todo sueño en el que esté el búho cósmico se volverá realidad sí o sí, en pocas palabras, una profecía inevitable, la maga cazadora que lo notó, junto a las migajas y al fin de la granja, que gracias a Dios estás vivo, papito, logran matarlo justo a tiempo. Y quiero detenerme un segundo en el sueño de Finn. En la temporada se nos dijo explícitamente que Finn pensaba acabar con su vida, un hecho que sabemos muy claramente desde Together Again, porque Finn, desde la muerte de Jake, solo vivía para ver el día en que moriría y lo vería de nuevo. Y este sueño, un poco influenciado por la magia que lo mata lentamente, refleja la peligrosa mentalidad del Finn sin Jake. Sí, un Finn intrépido, valiente, pero sobre todo uno al que no le preocupa su propia vida. El claro ejemplo de un hombre que solo busca distracciones cada vez más fuertes y arriesgadas, con tal de no pensar en el dolor o la pérdida, y si muere, mejor para él. Tras la muerte del búho, Fiona y la cazadora son llamados por un tribunal cósmico, porque el escarabajo de la temporada pasada, al igual que tu tía la chismosa, pendiente de cualquier peo en el barrio, las acusa con su patrón, una forma de la serie para dejarle la tarea que no hizo Fiona en toda la temporada a Cake y a sus amigos. Y pareciera que Fiona solo entorpeciera la trama, ya que en una noche, e irónicamente ejecutando sus planes, pero ya saben, sin el sabor a migaja de por medio, lograron la meta estrepitosamente, un hecho que molesta aún más a la migajera, y como no puede pasar 2 segundos sin cagarla, decide besarse al DJ Flama a pocos metros de su novia, siendo ambas lastimadas, una porque realmente quería ser amiga de Fiona, y la otra porque el Flama es el típico al que lo cachan en el acto y obvio suelta el "perdóname, ella no significa nada para mí". ¡Ay, ajá! En serio, Fiona, no quiero soltar esta frase, pero ¡en serio, amiga! ¡Date cuenta! Donde, encabronada, dolida y despechada, en un arranque de arrechera, destruye el punto dulce. Sí, toda la temporada tratando de defenderlo para que lo destruya en 2 segundos. ¡Qué grande, Fiona! Menos mal que la maga cazadora sí aprendió a lo largo de estos episodios y comprendió que el corazón del bosque está en todas partes, al igual que la naturaleza nos rodea a todos. Y teniendo uno de los pocos momentos genuinamente serios de la serie, Fiona ayudándola a calmar sus miedos de perder nuevamente a alguien importante para ella, cuando se le presenta la oportunidad, a diferencia de los magos del pasado, ella entiende cómo respetar y usar la magia verde sin dañar a nadie, obteniendo nuevamente acceso a ese espacio entre mundos, llevándose accidentalmente a Fiona y a Cake. Un momento necesario para ambas, ya que Fiona, encontrándose con Fair, sí, el original, le muestra los árboles del dolor, una manifestación física de los traumas y problemas de la gente, los cuales ascienden solamente cuando una persona puede superarlos y son devorados por el gusano kármico, el encargado de procesarlos y convertirlos en fertilizantes para ayudar a nuevos árboles. Y para ir terminando esta serie, Finn, cada vez más débil, y sus amigos, no habiendo más alternativa que poner su mente en una computadora, al igual que lo hizo su madre, Fiona, viendo que el árbol de Finn está lleno de puros dolores sin asimilar, siendo el más grande la muerte de Jake, junto con el de alguno de sus amigos, comprende la mierda de persona que fue en la temporada, solo actuando para satisfacer sus propios deseos y su supuesto rol de héroe,
más que ayudarlos y escucharlos genuinamente. Cake, quien curiosamente gracias al gusano acepta ya no esconder quién es en realidad, ya que a lo largo de la temporada se notaba que, en lo general, Cake, sobre todo cuando estaba con el monocromo, ocultaba incluso el hecho de ser una gata mágica, despertando ciertos sentimientos románticos por el gusanín, donde ambas regresan para arreglar sus asuntos pendientes. ¡Qué bien! Todo bonito y perfecto, ¿verdad? Pues nada. Resulta que como la dulce princesa, a petición de los magos, mató a la bestia de su mundo, la maga cazadora no podía volver. Y cuando al fin ya estaban por volverlo jugo, y quién sabe si terminaba como un pendrive muerto dentro de ese ciberespacio, la maga, usando sus variables de otros mundos para encontrar una forma de llegar a casa, algunas chistosas y otras me hicieron decir... ¿Qué cara? ¡Ay, mis ojos! Con la ayuda de esta otra pendeja que no me molesté en nombrar porque su relevancia es cero en la historia, llegan justo a tiempo para detener la exprimida Delfín, donde la maga cazadora, usando las habilidades que aprendió junto a la fuerza vital de sus copias multidimensionales, logra salvarle la vida. ¡Yay! Decimos todos, abajo las plantas, arriba las viejas. Ah, pero lograron sanar el cuerpo de Finn, mas no su mente. Y, sin nadie a quien recurrir, como Fiona, al ser una variable de Finn y ya habiendo estado en su cabeza, es la única capaz de ir y traerlo de vuelta. La cabeza de Finn está vacía, sin vida, pero adentrándose más profundo, llegando a su corazón, vemos un sitio lleno de recuerdos y vida, demostrando que Finn valoraba tanto cada recuerdo que todos están guardados allí. Y en el rincón más oscuro y casi escondido, estaba un pequeño Finn lamentándose, sin ningún ánimo para vivir, no sin Jake. Bajo palabras de la misma serie, nadie me quiere tanto como lo hizo Jake. Incluso duda cuando Fiona le cuenta cómo la maga cazadora lo ama. Algo comprensible, porque, como se vio a lo largo de la serie, Finn trató múltiples veces de establecer algo más serio, o ver si su amor era recíproco. Pero digamos que la cazadora no es la mejor para exteriorizar sus sentimientos, sobre todo con su trauma de haber perdido a temprana edad a sus padres. Sin embargo, Fiona le cuenta las cosas que hizo por él, y ella fue un claro ejemplo de qué no hacer para comunicarse con otros, aprendiendo de su mal ejemplo. Y invitando a Finn a intentarlo nuevamente, por fin su mente regresa para ver a una maga cazadora llorando por él, y recibir tremendo besote. ¿Quién le dice que esos labios fueron convertidos en baño público en su ausencia? Y bueno, al final, Finn y la maga cazadora viven juntos, pasando esta última a enseñar ese nuevo estilo de magia verde. Cake dejó a Monocromo como solamente amigos, y ya no escondería su naturaleza mágica. Y para finalizar, Fiona por fin dejó de perseguir a las migajas del Flama, pudo pedir disculpas a sus amigos y ayudó a reconstruir el punto dulce, que para rematar, se hizo novia de su clon verde. O sea que todos los fans del Hunter por Fiona, o todas las insinuaciones en esta temporada, valieron para puras madres. Donde, yéndose a explorar más allá de la ciudad, el cual me sorprende cómo nadie se le ocurrió cuando esta ciudad es chiquitita en comparación al vasto mundo, y por eso dije que no había razón para matarse por ese terrenito cuando literalmente tienen tierras infinitas. Con un Hot Saravader conociendo el Marshall Lee, termina la temporada. Ay. ¿Por dónde empieza la crítica? Honestamente, esta la siento peor que la primera temporada. ¡Quémela! ¡Qué gran historia! A ver, dejen que me explique. La siento peor en los apartados de la narrativa y el avance de las tramas. Porque como dije, perdimos un chingo de tiempo en historias que, si honestamente no teníamos, no creo que nadie se hubiera preocupado. Sin mencionar que, como hablé en el resumen del capítulo 3, perfectamente tomando como máximo 10 minutos de los capítulos siguientes hasta el 7, no te perdías gran cosa. Porque no avanzan prácticamente nada con respecto al tema de salvar a Finn o la supuesta colecta por el punto dulce, que esa es otra. Cuando vendían la temporada parecía algo más como lo fue la primera,
saltos entre dimensiones, ver variables de otros personajes, o conocer mundos con Fiona, la cazadora y los Finns. Pero prácticamente el tráiler fue solamente el sueño de Finn. Del resto se vuelve un pseudodrama de una migajera tratando de robarle el novio a otra chica, bañado con referencias al sexo o groserías. En serio, para hacer la miniatura me costó más buscar una escena seria y con carga emocional que cualquier otra subida de tono. Literalmente perdí la cuenta de cuántas veces vimos a la maga cazadora en pelotas o casi desnuda a Fiona. Sin mencionar el elefante en la habitación. Fiona no sirve como protagonista esta temporada. A ver, en la primera sí se entiende su papel en la historia, y es notorio su cambio a medida de que pasan los episodios, dejando de ser esa chica que solo fantaseaba con las aventuras a pensar en cómo eso afectaría a otros y que tal vez su vida normal es mejor. Pero aquí no. Fiona todo el rato está metiéndose retrocesos brutales solo para perseguir al DJ pendejo ese, que en serio sonaba como que cada que interactuaban esos dos. Amiga, date cuenta. Ya que le cortara por mensaje es bajo, pero que jamás nos dijeran la razón real del rompimiento o lo viéramos en persona me tiene picando las costillas. En Hora de Aventura tuvimos ese episodio donde vimos las causas y las consecuencias de la ruptura de la princesa Flama y Finn. Que he de decir, la culpa es 100% de Finn por pajero caliente. Pero aquí no sabemos nada, a excepción de la patética excusa que la propia Fiona trata de creerse. Si la chica se hubiera concentrado por 10 minutos sin perseguir ese remedo de hombre, lo del punto dulce hace mucho que se hubiera solucionado, porque tenía buenas ideas, solo que no podía implementarlas correctamente. Y ahí está lo malo en la temporada. Pero en cuanto a lo bueno, agradezcan a las espaldas tanto de la maga cazadora como de Cake, porque les debió quedar doliendo tras llevar toda la temporada. Me encanta que ampliaran el lore de la maga cazadora, desde sus padres, crecimientos, habilidades, porque ese afán de ser una loba solitaria, e incluso cómo llegó a ser la maga cazadora, acompañado por una evolución y madurez necesarias para un personaje que ni la serie original le dio tanto foco. Y me encanta porque, sobre todo, no se queda solo en lo bueno del personaje. Es tosca, poco paciente, se desespera, le cuesta exteriorizar sus sentimientos, pero cuando ama a alguien, haría hasta lo imposible. Ese tipo de relación es la que genuinamente necesita Finn. Lo conoce desde adolescente. Ha visto tanto sus puntos buenos como malos. Y tanto ella como Finn se aman mutuamente. Porque a medida de que Finn crecía, siempre tenía en su corazón a la cazadora. Y ella lo acepta tal cual es. Si puedo decirlo, amé cada versión de ella en esos mundos, siempre respetando un diseño acorde a la naturaleza del mundo correspondiente. La maga cazadora, sin duda, de lo mejor de la temporada. Y la otra que se la saca es Cake. No solo juega el papel de mejor amiga y casi hermana, al igual que en la temporada pasada, sino que lo llevaron aún más allá. Cake es esa amiga que te advierte de la cagada que estás por cometer, mientras internamente se aguanta las suyas propias. Ella, al igual que Fiona, tiene sus problemas románticos, pero en lugar de apendejarse a cada rato con tal de conseguir al chico, ella sabe bien dividir sus prioridades. Si Fiona o alguna de sus amigas estaban en problemas o la necesitaban, a diferencia de la señorita Migajas, esta se queda leal. Ahora sí puedo verle la versión de Jake en ella. Literalmente hizo lo que no hizo Fiona en un solo episodio. Eso lo dice todo. Su historia no se queda mucho más atrás. Tal vez, comparándolas, no se vea tan importante su desarrollo. Pero, curiosamente, siendo consciente de que la gente de ese mundo vive sin magia, ella se siente como un fenómeno, o que debería reprimir sus cambios de forma. Y el mensaje del gusano de que aceptara lo que era me parece el más adecuado. En el apartado de la expansión de las historias,
estoy más que satisfecho. Nos explicaron el origen del búho cósmico, los magos verdes, la maga cazadora y lo que parece un Yggdrasil dentro del mundo de Hora de Aventura. Sin mencionar que, aunque fue de manera rápida, pudimos volver a todos los mundos de la primera temporada. El mundo vampiro, el de los bebés, el fin granja, que aún al día de hoy me muero de la risa con el trauma que le dejó a ese pobre chamo la cazadora, y al del rey del invierno. Sí, tal vez al igual que yo no lo notaron al principio, por el tremendo what the fuck que fue esa escena. Ya con esos puntos en la mesa, ¿me quedaría con esta temporada como la mejor? Pues... sí, honestamente. Tocó temas serios, un poco tristes, y nos dio un final que curiosamente logró algo que no pensé que ocurriría jamás. Que los fans desearían que descanonizaran Together Again, el que hasta entonces era el mejor episodio de Hora de Aventura. Mientras ese especial da un mensaje un poco triste y vemos la fase más sin esperanza de Finn, uno listo para morir, aquí vemos cómo encuentra algo que lo mantiene adelante. Puede ver un mañana con más esperanza, cosa reflejada incluso en su propio aseo personal. Aquí nos dan un final satisfactorio para nuestro héroe, que nunca fue bueno en el romance. Por fin consiguió a su media naranja, y quién sabe, en un futuro formando una familia. ¿Saben qué? ¡Ya me convencieron! ¡Descanonicen esta madre! Fiona y Cake, temporada 2, tuvo tanto cosas buenas como malas. Tuvo el valor de tocar temas no explorados en la serie, algunos con mejor desarrollo que otros. Tuvimos chistes sexuales, muchos, pero muchísimos chistes sexuales. Pero el viaje al final fue satisfactorio, y si disfrutaste esta temporada, me encantaría saber tu opinión. O por el contrario, si la odias por las migajas, también déjamelo en los comentarios. Me tardo, pero los leeré. Sabes que me ayudas un montón con tu suscripción, like y compartida. Sin nada más que decir, soy Johnny Rax y les deseo a todos ¡buenas noches!